La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a la Libroteca. Estoy con un tipo, y si digo un tipo es porque es mi amigo. Estoy con un tipo, uno de esos pocos tipos, o de los primeros tipos, que ha violado las fronteras entre la literatura, el periodismo, la ficción, el ensayo, y que desde que lo conozco, y no voy a hacer, no voy a dar fechas, viene experimentando. Me parece que a veces pecamos por el hecho de que cómo va a ser tan capo si nació en Luján de Cuyo, si lo veíamos por la calle San Martín y esas cosas. Pero bueno, se trata de Rodolfo Braselli, no es la primera vez que forma parte del menú de este programa gastronómico. Está en Mendoza en la Feria del Libro, o con la excusa de la Feria del Libro, y también es la excusa para que esté hoy con nosotros. Es 101 años de soledad, la entrevista con ficción y ensayo que publicó Capital Intelectual no ha mucho. ¿Cómo va, Rodolfo? Bienvenido. Bien, acá andamos sin dormir la siesta. No para sé. Eso, de eso se trata, los amigos son así, somos así. Seguramente nuestra conversación va a derivar a momentos actuales y hasta alguna adivinación de futuro, pero me gustaría seguir, no sé si un orden o ya que estamos convocando a la gente a raíz de este tema de la entrevista, esta frontera porosa de la cual vos sos un verdadero constructor entre la entrevista y el ensayo y la ficción. ¿Es cierto que es un género en extinción? Bueno, esta es una opinión bastante generalizada, que dice la entrevista es un género en extinción. A mí me lo dijeron presentando un libro mío de entrevista y como elogio, como diciendo, bueno, acá que es uno de los últimos. Pero yo lo tomé, me despertó el apetito este preanuncio, y pensándolo, observando, dije, si se sigue practicando como se practica, sí, no es un género en extinción, directamente no alcanza a ser un género. No es casual que Gabriel García Márquez deteste la grabadora, como él le llama. Él le llama la grabadora, nosotros el grabador. Sí. Porque considera que es una comodidad, pones el grabador y toda tu responsabilidad consiste en no olvidártelo, en ponerle pila fresca. Claro. Y después te llevas una docena de preguntas, las tirás, y entonces esto se convierte en una especie de interrogatorio que puede hacer cualquiera, en definitiva. La cuestión es sacar a la entrevista del interrogatorio, llevarlo a la conversación llevarla a un terreno en donde se genera el clima, y el clima a donde te lleva a la confesión. Y bueno, cuando estás en ese punto empiezan a surgir cosas inesperadas para el entrevistador y para el entrevistado. El entrevistado se encuentra confesando cosas que ni imaginaba recordar, inclusive. Claro, las descubre en el momento. Y ahí entonces ya tenemos la entrevista que se puede autodenominar género. Yo además he pensado, o no he pensado, lo he hecho naturalmente, me ha salido naturalmente desde hace muchos años algunas vueltas de tuerca. Todos los géneros literarios pasan por la experimentación, y yo digo, ¿y por qué no experimentar a través de la entrevista, convertirla en ensayo, convertirla en una especie de
de puesta con clima teatral. Ujú. Y sin darme cuenta lo fui haciendo desde el año 1967, cuando murió Oliverio Girondo. Di Benedetto me dijo, bueno, escriba la necrológica, porque era esa una de mis tareas. Ujú. Incluso me escribía necrológicas anticipadas para que no nos escribí la de Dalí, la de Chaplin. Como Pereira, el de Kabuki. Sí, eso era el trabajo que hacía en verano cuando había menos. Bueno, y cuando me dijo una necrológica, Oliverio, le digo, pero no hace juego Oliverio con necrológica. Claro. Entonces, bueno, dice, ¿qué se le ocurre hacer? Y habré demorado un minuto, le dije, y una conversación con Espantapájaros, sacada, yo le pregunto y vamos metiéndonos en una conversación, todo lo que dice Oliverio en esa conversación es textual, claro, pero totalmente fuera de contexto, claro, con otro destino. El azar dice este hilito, y ahí hice una conversación que fue la primera, y después lo hice con García Lorca, ahí llegué al teatro, con la primera obra mía, Federico García viene a nacer. uh-huh. Lo hice con Armando después. Armando mucho más adelante. No estoy haciendo un repaso cronológico. Sino sí, que fueron resurrecciones. Claro. Es decir, después alguien me marcó, dice, vos te la pasás resucitando gente. Y no lo había advertido, y sí, y dije, la razón de tanta resurrección. Y bueno, si nos afanaron hasta el hecho de resucitar, si hay alguien que está capacitado para resucitar, somos nosotros. Uno toma un libro de García Lorca, ahora, en este minuto, lo lee en voz alta, lee el poema, y en este momento está resucitando García Lorca. Te cuento, mira, y si lo lee en voz baja también. Estoy terminando, ya hoy terminé, antes de venir para acá, terminé de leer el libro Entre sueños y traidores, que es la segunda parte de las memorias de Ariel Dorfman. Y él tiene un poema que seguramente no lo escribió para eso, es un poema escrito en plena dictadura de Pinochet, que se llama Testamento, y que como una letanía al final de cada estrofa, él pone no les creas, no les creas, no les creas. Qué bien podría ser para estos adalides de la libertad de prensa de hoy. Está escrito para otro momento histórico, pero no les creas. No les creas. Claro. No les creas, no les creas, ¿no? Y sí, así, intentando. Pensaba en... Así llegué al libro 101 años de soledad, sí, en donde yo, primero, en el 96, lo entrevisté largamente a García Márquez. Y de manera peripatética, caminando, ¿no? No. Ahí, en su casa, sí, fue... hice las 1001 hasta que conseguí el reportaje a través de, como decía García Márquez, la única persona en el mundo a la que yo no le puedo decir que no. Y le digo, sí, precisamente por eso se lo pedí a ella. Y bueno, la cuestión que hice aquel... No, ¿a quién es? Maruja Pachón, la protagonista de Noticias de un secuestro. Así debía ser, claro. Entonces, en esa entrevista se planteó también el tema de el grabador, la grabadora, la comodidad del periodista que se instala con el grabador, se lleva algunas preguntas y curiosamente, no sé por qué, me dejó usar el grabador. En realidad llevé dos por si uno... y cosa que pasó. Y después de aquella entrevista real, se me ocurrió hacerle una entrevista ficticia en el año 2029, en marzo, en la víspera de su cumpleaños 101 años. Y bueno, y concreto esa entrevista, y ahí aprovecho también para discutir sobre literatura y periodismo, los límites. Y el pie para esa conversación ilusoria es que
García Márquez ya está a punto de cumplir 101 años, está en un hospital, está en terapia intensiva, está lleno de cañitos y huevadas, y yo voy en algún momento en que no hay nadie, y ya que estoy en Colombia, ¿qué hago? Los secuestro. Y ya que lo secuestro, ¿a dónde me lo llevo? Me lo llevo a la casa de él, que es el único lugar donde no lo van a buscar. Claro. Y ahí se establece esa conversación ilusoria con García Márquez en la víspera de sus 101 años. Y ahí planteamos la teoría y mucho más, y la práctica de la entrevista, y los límites del reportaje. Y además vamos en otras direcciones, porque yo ya me mando, y se viene la hora del cumpleaños y la hora de la muerte, y yo sé que García Márquez tiene algo escondido, algo que no dice. Algo que no dice, que tiene algo escondido, hasta que se lo descubro, que en realidad es un libro de poemas. García Márquez siempre estuvo obsesionado con la poesía, y eso se puede ver en sus propios textos. Bueno, y eso terminó convirtiéndose en una especie de episodio teatral, porque todo el tiempo hay una mujer que parece que va a entrar, que él ve, que yo no la veo, que es la muerte. Y una cantidad de cosas que son de clima teatral. Y lo pude presentar no hace mucho, hace un mes, en una sala de La Plata, con el privilegio de que fuera Miguel Ángel Solá, que era el último día que le quedaba de esta temporada que hizo en la Argentina. Viajó toda la noche de Santa Fe, llegó, hizo una grabación de 4 horas y se fue a La Plata, y ahí, bueno, lo armé como un leve movimiento de la palabra quieta, con una puesta de luces para crear algunos climas y algunos sonidos y música que se nos van metiendo en la conversación. Y bueno, de ahí salió 101 años de soledad, cosa que espero poder hacerlo en Mendoza, como tantas otras cosas. ¿Con Solá? Podría ser, si ya, porque él vuelve enero, febrero y marzo. Y si no es con Solá, con algún otro de los buenos actores, de los buenos que han trabajado con Solá. Claro. Pero Solá se prendió inmediatamente, porque es un adolescente, un loco completo, ¿no? Y ¿Cuánto hay un ingrediente en todo esto? Leyendo el libro hay un ingrediente, inclusive en las entrevistas ficciones con Van Gogh y Kafka, por ejemplo. Sí, hay una entrevista que lo junto a Van Gogh y a Kafka, que estaban separados por la geografía y separados por la edad, pero bueno, lo junto, es la impunidad del escritor. Claro. Y los dos están conversando y discutiendo, y todo lo que dicen está extraído y es textual, muy fuera de contexto, de cosas que escribieron. Curiosamente, aquí el que se quiere suicidar es Kafka. Y Van Gogh trabaja arduamente para que no se suicide. Para que no se suicide. Sí, bueno. Con esto es un hecho teatral como conversación, pero también es un ensayo. Claro. ¿El ensayo en qué consiste? En vez de yo escribir un ensayo como quería, o pensé en algún momento sobre Kafka, sobre Van Gogh, que siempre me pareció un tipo de una coherencia, de una sensatez reflexiva impresionante, y eso se ve en las cartas al hermano, en donde le da consejos hasta cómo tratar a su mujer. Sí, la cosa cotidiana, íntima, ¿no? Sí, que uno dice, pero no sabe nada de eso. No. Y en vez de mandarme un ensayo sobre Van Gogh como tipo lleno de lógica y no loco, escribí esto contraponiéndolo a un atleta del pesimismo, que es Kafka. Claro. Y ahí salió otra ficción. Te preguntaba el ingrediente, a mí me pasa, digamos, periodísticamente, sobre todo cuando tengo que hacer una entrevista o cuando quiero hacer una entrevista, hay una materia prima que es la curiosidad.
que no es lo mismo que el chisme, ¿no? La alcahuetería. Claro, no es lo mismo que la alcahuetería. Sí, bueno. Es una diferencia que la misma del ruido y el sonido. Exactamente. Sí, la melodía y el ruido, cualquiera. Claro. Sí, la curiosidad es un factor absoluto. Y hay veces que decimos que hay algunos músicos que tienen oído absoluto, la Negra Sosa o Charly García. Hay seres, más que personas, seres, que tienen también el don de la curiosidad absoluta. García Márquez, yo lo defino y se lo digo ahí en la ficción, es periodista porque es curioso. Es muy curioso. Y eso se demostró en la charla real, porque yo llevaba un bolso con cositas ahí que siempre voy hasta las conferencias, voy con ese bolso. Ese que casi se te pierde de ayer. El otro día, sí. Y lo miraba ahí de reojo y hasta que al ratito nomás, ¿y qué trae usted ahí? ¿Qué lleva usted ahí? Y nada, le digo, qué sé yo, un par de medias. No, importante para él, claro. Un paquete de galletas criollitas, le dije. Pero lo miraba y lo miraba y lo miraba de reojo a medida que avanzaba la conversación. En algún momento me dice, quiero mostrarles mi último juguete. El plural se ve que estaba el fotógrafo ahí. Y dice, mi último juguete, dice, lo van a conocer si salen por esa puerta, suben esa escalera a la izquierda, y al terminar en el descanso de esa escalera abre una puerta y van a ver a mi juguete. Y el juguete era un microcine, qué sé yo, serían para 15, 18 personas con unas butacas. Y él nos invita a ir a conocer el juguete. Y bueno, lo vemos, volvemos y sigue la conversación. Ahora, lo que nunca nadie me sacará de la cabeza, que mientras nosotros íbamos a ver el juguete, él me abrió el bolso. Es tu juguete. Claro, me abrió el bolso. Tu juguete. La curiosidad de él, ¿no? Claro. En el libro le cuento a la audiencia, a quienes tienen la suerte de estar escuchando este ensayo emergente, como dice el mismo Rodolfo. Está además de Oliverio y de Van Gogh y Kafka y obviamente García Márquez, en las dos versiones, en la real de Cartagena en el 96 y en el 2029 en terapia intensiva. Está Rulfo, y me paro en Rulfo antes de seguir con el otro, porque para mí Rulfo es una especie de cumbre del uso de los silencios en la literatura, ¿no? Esta cosa tan especial. Bueno, y contame esa experiencia. Y bueno, yo me fui a Rulfo a conversar con él, ya también había muerto, y utilicé para esa conversación ilusoria y totalmente arbitraria líneas, hebras entresacadas de Pedro Páramo, directamente. ¿Y para qué? Bueno, y para averiguar qué es lo que hay detrás del umbral, para que me cuente cómo es casi en concreto la muerte, los silencios y eso, y ahí está Rulfo navegando en esa conversación, y bueno, eso es otro de los capítulos del libro. Claro, tanta influencia, porque yo pensaba cuando leía esto que Rulfo, su literatura, su vínculo con la muerte, la de Rulfo, digo, ¿no? La literatura de Rulfo, casi que es como una especie de coherencia que vos hayas llegado a Rulfo muerto y le hayas extraído. A ver, ¿cómo se escucha del otro lado? ¿Cómo es la cosa? Qué maravilla eso, ¿no? Sí, pero todo esto yo no lo pensé así exhaustivamente, no lo planifiqué, me fue saliendo a lo largo de los años. Cuando lo fui a ver a García Márquez en el 96, se me pasaba por la cabeza hacer este diálogo en el 2029. Claro. Y un día me vino y bueno, y lo escribí y se publicó con Capital Intelectual y la Universidad de Periodismo de La Plata.
hice una suerte de coedición, que es un sistema no muy frecuente, que es reunir a lo que le llamamos el interior con Buenos Aires. Sí, claro. Sí. Y ahora se va a volver a producir eso con Pauta Cenera. ¡Wow! Sí, porque ¿Sí? se cumplen se está cumpliendo en este año los 50 años de que Pauta Cenera fue prohibido y quemado en el playón de la Casa de Gobierno en el año 1962, naturalmente, como siempre digo, durante un gobierno de facto. Bueno, ahora se reedita ese libro y se va a reeditar también editado en Buenos Aires por Capital Intelectual y Jornada. Es decir, es el diario Jornada, nuestro diario. y se hace, y el libro estará en 2 o 3 semanas y está intocado el libro. El libro está intocado, pero le agregué un flor de prólogo contando todo lo que pasó en aquel momento, desde 50 años después, y una segunda parte que son textos más actuales. Una está titulada La condición humana del fuego. Son distintos pequeños relatos como relámpagos sobre el fuego, distintos fuegos de nuestro tiempo y qué sé yo. Y otro texto más final que se llama Los trapapelados de siempre, en donde reúno una cantidad de escritores, la mayor parte de ellos mendocinos. Que yo tuve, era bastante pendejo, pero conviví, y como Néstor Vega, como Humberto Crimi, y vi cosas y episodios que son para una gran novela. Son los escritores que quedaron en el camino, pero que nos hicieron el camino. Claro. Y hay un gran capítulo dedicado, por supuesto, a Gildo D'Acurcio, que es el que nos editó a todos. El Refugio. Sí. El que nos editó, es decir, los 2 primeros libros de Benedetto, Cuentos Claros y Mundo Animal, ¿quién los sacó? Don Gildo. Y los 6 o 7 primeros de Tejada Gómez, ¿quién los sacó? D'Acurcio y Ramponi y Tudela y Crimi y Lorenzo, Calí, seguramente. Américo Calí, todos. Y la importancia de esa imprentita prodigiosa la marca, por ejemplo, Cortázar, que tenía dudas de sacar su primera o su segunda novela, no sabía si sacarla en Losada de Buenos Aires o con la imprentita de Mendoza, porque fue una imprenta a la que se le encargaban trabajos desde Buenos Aires, desde Italia, desde Alemania, en Sáncrito, y esa imprentita también nos delata y nos saca bastante la careta, porque finalmente ya anciano don Gildo la quiso vender por una cifra simbólica a la Universidad de Cuyo, con lo que la Universidad de Cuyo le pagaba por 5 meses de folletería, se quedaba con la imprenta, pero resulta que no, la burocracia el elefante de esa universidad, y después pasó a la penitenciaría, a los periodistas, y se fue perdiendo en el camino. Se diluyó. Estaba en la calle Buenos Aires y Rioja. Esa esquina es maravillosa, y ahí salió Pauta Cenera, el mismo año que fue quemado, el 24 de diciembre, y bueno, ahora estamos reflotando ese libro y... Otra resucitación. Otra, sí. Creo que por ahí vienen un par de actores de Buenos Aires, voy a armar algo levemente teatral. Estamos charlando in eternum, uno podría pensar, con Rodolfo Braselli en la Libroteca. La excusa inicial era 101 años de soledad, este libro que repasa en la entrevista como ficción, como ensayo, como parche poroso, como frontera porosa. Un corte y estamos de vuelta en la segunda parte. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman.
Aquí estamos, con Rodolfo Braselli, 101 años de soledad, la excusa para tenerlo en Mendoza. Cuando me llegó este libro, con tu dedicatoria y tu Vivas al insomnio, como dice ahí, la primera impresión, además de leerlo, era llamarte por teléfono y hacer esto que estamos haciendo. Después dije, no, seguramente la feria viene y la tenemos, personalmente, que es mucho mejor, digamos, ¿no? Falta un vaso de vino, de buen vino, pero bueno. O dos. O dos. Uno para cada uno, sí, tenés razón. Esta incursión tuya en tu propia curiosidad, por ver cómo dialogan Van Gogh y Kafka, qué pasó con Henry Miller, ese tipo tan políticamente incorrecto, ¿sí? Que jugaba al ping-pong en bolas con una señorita, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? El del Trópico de Capricornio, Trópico de Cáncer, Sexus, Nexus. Esta curiosidad tuya arranca muchísimo tiempo antes. Para mí, la primera vez que entré en este mundo alucinado tuyo es Don Borges saque su cuchillo que he venido a matarlo. Claro, ese libro mezcló la entrevista real, la entrevista ilusoria y cuentos, porque yo, para que Borges leyera mi investigación sobre el tercer Borges, él decía, soy dos, que esto, no, había un tercero que se dedicaba a decir barbaridades, a hacerle zancadillas al sentido común. Sí, a ir a la cancha. Sí. Ese tercer Borges es el que decía los disparates más tremendos. Eso le costó el premio Nobel. Bueno, yo fui en busca de ese inquilino atroz, tal vez no, realmente para aislarlo del escritor. El inquilino atroz nos distraía de la literatura. Claro. Muchos años se llevaban los libros de Borges tapados con el diario. Pero bueno, y ese libro, ahí también los géneros se me van y se vienen. La entrevista real, porque le hice con más de 12 reportajes a Borges. El primero fue acá en Mendoza, en el 65. Está la entrevista real, la entrevista ilusoria, y están los cuentos de Cuchillero, que yo le voy contando a Borges para que él lea el libro. Dice Borges, no, nunca leí un libro sobre mí, y este no va a ser solamente lo que escribió Alicia Jurado, que esto que el otro, pero no lo voy a leer en una conversación ilusoria. Entonces yo le digo, ¿a que sí lo lee? Sí. ¿Y por qué supone que lo voy a leer? Y porque yo cuento cuentos de Cuchillero que no están contabilizados por usted. Y tenía debilidad Borges. Claro. Entonces, ¿y cuándo aparecen esos cuentos? No le voy a decir. Entonces va a tener que leer el libro. Y entonces se supone que Borges va leyendo la investigación sobre el inquilino atroz, el tercer Borges, y van sucediendo cuentos de Cuchillero que de alguna manera intentan una parodia de los cuentos del propio Borges. Claro. Y ahí se mezclan totalmente los géneros, pero es algo que me viene, ¿no? Yo no tengo un solo libro que yo pueda decir, este es un libro de relatos, por ejemplo. Escritores descalzos, por ejemplo, empiezo con las entrevistas, pero termino con una especie de ensayo sobre Borges, Don Borges saque su cuchillo, es reportaje real, reportaje ilusorio y cuentos. Claro. Y por ahí se meten poemas también. Bueno, después fue más, no te diría más explícito, porque ahí también es explícito. Pero me parece que donde, tampoco sé si la palabra es perfeccionar, pero te redondeás más esta característica, este estilo Braselli, digamos, es en De Fútbol Somos. ¿Sí? Ahí tenés otro libro, claro. De Fútbol Somos, cada tema lo trato primero desde el reportaje o la crónica, después desde el ensayo, me pongo a reflexionar, y finalmente desemboco en una ficción. Totalmente, que es un cuento. Sí. Entonces todos los temas los voy
tratando a través de los 3 géneros, y bueno, y ahí hay una punta de cuentos, ¿no? Sí, de poemas también, ¿no? Y de poemas, y Un perfume de gol se vuelve también a esa mezcla en donde a veces empiezo con una crónica, como el error de tener frío, ese chiquito que mataron por el pibe Morán. El pibe Morán. Sí. Y eso empieza como crónica, pero después se junta con otros casos semejantes, y después ya entro en una ficción. Pero eso realmente me surge con total naturalidad. Lo mismo pasó con Cabezas, que me encargaron cuando se cumplió el primer año de Cabeza, dice, bueno, hay que hacer algo. Cada uno tiraba ideas, una peor que la otra. La idea, uno se le ocurrió juntar a la primera mujer de Cabezas con la segunda mujer de Cabezas en la cava esa ahí. Eran unas cosas siniestras. Finalmente obsceno, digamos. No se decidió nada. Dice, bueno, anda a hacer Cabeza hoy de los amigos, la familia. Y yo digo la de siempre. Me fui rezongando, y cuando estaba hablando con el papá, con la mamá, con la hermana, con los fotógrafos, con los amigos de Cabeza, yo dije, esto a mí me empieza a sembrar. Y me dejé sembrar y charlaba, y después escribí una especie de monólogo en donde Cabezas se despierta al año, empieza a caminar por la vereda, ve los afiches, no entiende nada. No se olviden de Cabeza. Claro, dice, ¿qué pasa? Y bueno, y tiene oleajes de recuerdo de lo que le pasó, y ahí, sin darme cuenta, escribo un monólogo. Salió en la revista Gente. Sí. Y después el monólogo un día lo leyó Ulises Dumont por televisión, media hora, y ya sintiéndolo en la voz de Ulises Dumont, es una cosa que el próximo paso fue teatralizarlo, y se hizo teatro. Es decir, la cosa empieza como una crónica, como una entrevista, y termina en cualquier género, en otro género, que es el monólogo teatral. Rodolfo, ¿cómo va eso, esa característica tuya, esa que te sale, que te va llevando, en el caso de Cabeza un monólogo, en el caso de diálogo como está aquí entre Van Gogh y Kafka, con las biografías? Porque vos tenés biografía negra, por ejemplo, claro, y la de Julio Boca también, ¿no? Son 2 biografías muy fáciles y muy difíciles. Primero, Julio Boca, en aquellos años cuando tenía 29, 30 años, y decidió hacer su biografía, pero Julio Boca, yo lo había entrevistado 2 veces y quedé deshecho porque es un mudo. Se tiraba en un sillón, se pasaba la mano por la panza, se mandaba unos bostezos, y yo me preguntaba, ¿qué hago aquí? Haciendo preguntas, haciendo periodismo. Querías irme hasta de la profesión, y sin embargo parece que más o menos le caí, y después hubo otra entrevista igual, y un día acordamos hacer una biografía, pero con un mudo. Y me acuerdo que convenimos 8 o 10 encuentros de 3 horas por reloj, y en la casa de él, y ya llevabas un día, la segunda jornada, y la cosa era impresionante, descorazonadora, porque le preguntaba sobre esto, le preguntaba, no, eso no hago. Te hacía sentir mal. Y bueno, pero ¿para qué? Claro, ¿para qué vas a escribir una biografía si no hablas de tu papá, claro, el que se borró cuando él nació, sí, o de esto, del otro, era todo, sí, no, una cosa que te desmoralizaba. Me acuerdo que fue el primer contrato interesante que yo tuve como escritor. Interesante porque había una cifra que yo ni la soñaba. Pero cuando terminé la primera jornada o la segunda de charla, dije, no doy más, que se vaya al diablo. Que se lleve el contrato. Sí, ya está. Y di una vuelta a la manzana,
porque siempre hay que contar hasta 10, en vez de contar hasta 10 caminé 4 cuadras. Y ahí me di cuenta, bueno, pero es este el personaje, el mudo, el tipo que en algún momento se soba la panza y dice, lo que pasa es que a mí no me gustan los reportajes. ¿Y por qué no te gustan? Por las preguntas. No, porque los reportajes se hacen con palabras, dice. Y el baile. Dice, yo no, la palabra, ¿no? ¿Y qué definición de sí? Impresionante. Impresionante. Y ahí me di cuenta, el asunto es retratar al mudo, a ese tipo que salía a la calle con un bolso y nadie decía que era Julio Boca. En un espectáculo lo conoció Goyeneche y ve a un pendejo de zapatilla que viene con un cosito y se mete en el camarín que de Julio Boca, dice, este debe ser el asistente. Sí. Y después se lo presentan, era Julio Boca, dice. Yo no daba 5 guitas por él. Claro, después lo ves en el escenario y era una cosa extraordinaria. Y bueno, así salió la biografía de Julio Boca, y la de la Negra se nos hizo sin darnos cuenta, porque la conocí en Mendoza en los años 60, en la época de Nuevo Cancionero, en los encuentros. De alguna manera más fácil, digamos. Sí, porque además fui viviendo con ella muchas entrevistas en momentos clave y momentos históricos, como la noche de la Negra en el Teatro Colón, que fue de una apoteosis. Estaban todos los folcloristas, pero la Negra brilló. Y la Negra y los demás. Claro, y al final cantó no sé cuántos bis, y al final Canción con Todo, y en el palco estaba el general Lanusse. Y bueno, Canción con Todo, todo el teatro se puso de pie, y Lanusse se puso de pie y cantó Canción con Todo. Yo ya muy anciano, Lanusse, toqué 3 o 4 temas, como uno era el de la tortura en la Argentina, en que dijo cosas inesperadas. Y le recordé aquella noche, y la recordó con una sonrisa. Dice, sí, me puse de pie y canté Canción con Todo. Y si no llego a cantar, me matan. Claro. Quiero aprovechar tu presencia aquí porque y quiero contarte, quiero que me leas algo primero, sobre el final, pero antes preguntarte y contarte una experiencia mía, o una vivencia más que una experiencia mía. Yo soy periodista desde hace más de 30 años, periodista activo por lo menos desde hace más de 30 años, y cuando por ahí me pongo en contacto con gente que hace mucho que no me ve o que no tengo contacto, cuando yo le digo que estoy viviendo la época más fascinante del trabajo periodístico, de mi trabajo periodístico, la que yo ya jubilado oficialmente o burocráticamente jubilado. Es esta la época más fascinante. Es esta la época. Sí, seguro. La pregunta es, en realidad, para vos, ¿cómo vivís esta época desde el punto de vista del periodismo, ¿no? La vivo como si estuviéramos empezando, como una pulseada de todos los días y de todos los minutos, y como una época prodigiosa, porque ahí tenemos que estar despiertos, porque si no nos comen por las patas, pero sin pedirnos permiso. No nos van a pedir permiso, de hecho lo están haciendo, y es una pulseada que exige, yo suelo definir a la democracia como un prodigioso insomnio, y bueno, tenemos que dormir con un ojo abierto y el otro también, porque los otros, no simpatizo para nada, ya los estoy poniendo en esa cosa tan... Los otros, hay algunas cosas que debiéramos aprender de ellos. Que hacen bien. Que sí, se juntan siempre están juntos. Y otra cosa, no descansan ni en el famoso domingos o días de guardar. Están siempre, y hay algo que los une, que es la religión del bolsillo, de los intereses. Nosotros nos distraemos con facilidad, y muchas veces
actuamos después del hecho consumado, de la barbarie. Claro, después que el incendio se produjo. Y siempre vamos detrás, somos comentaristas tardíos de barbaries consumadas. Y tenemos que tomar la iniciativa, no solo ser comentaristas, sino tomar la iniciativa y despertarnos. Y la pulseada con el periodismo y con la ley de medios audiovisuales es durísima. Y aquí lo que está en juego es la democracia. Si una ley que fue aprobada en el Congreso, como corresponde, ya van 3 años y no se puede aplicar, es porque se está atentando fiero y feo y jodido contra la democracia. Y si el 7 de diciembre se sigue sin poder, porque no va a ser fácil ni ahí, porque coartadas tienen, van a encontrar siempre. Si esta ley no se aplica, es un levantamiento de parte de los del llamado periodismo autocalificado de independiente, periodismo independiente. Y bueno, yo lo llamo los elefantes medios de descomunicación, que se llenan la boca con la libertad de expresión y vienen aplicando una dictadura, que es la dictadura del papel prensa. Es decir, nosotros nos acostumbramos a esa dictadura y ellos hablan con obscenidad sobre... Sí, la hemos naturalizado. ¿No? Sí. Y bueno, y ahí los tenemos a los monstruos estos que no quieren aflojarle porque, claro, tienen unos intereses que... No, yo no conozco ningún monopolio que entregue. Claro, y van a hacer lo que... Ahora, ellos ya han puesto la gente en la calle y con extraordinaria eficacia, porque... Y tienen todo el derecho de cacerolear. Sí. Y tienen todo el derecho también de no haber una sola cacerola por... cuando descuartizaron a YPF, los ferrocarriles, o por los desaparecidos, o por los 400 y pico niños arrancados de la placenta que todavía siguen secuestrados de identidad. Y bueno, ellos se manejan con un impudor, y estoy hablando de secuestrado y me recuerdo de un secuestro de no hace mucho, de 6-7 horas. Un empresario paga el rescate de 40.000 pesos. Bueno, eso fue noticias de tapa y una página entera en los grandes diarios. Ese mismo día aparece el Nieto 105 y es una notita de 2 columnas. Sí, claro. Que antes de que se publique ya se la traspapela. Y sin embargo ese Nieto 105 estuvo secuestrado 5, 10, 20, 30 años. Entonces estos son los de la libertadura de expresión. Yo he trabajado, tengo una experiencia no heroica porque es la que me tocó, es como un karma. Yo he trabajado en el diario Los Andes, me sacaron la patada en el traste, pero he pasado por ahí, por la editorial Atlántida, por la revista Gente. Vos podés decir, como Martí, he vivido en el monstruo y lo conozco su bien. Sí, lo conozco bien. He trabajado con, por ejemplo, bueno, en el diario La Nación tengo un espacio a cada tanto. Sí. En perfil. Que hoy con total impunidad manda telegramas de despido. Sí, y vos lees la página que escribe el dueño de Perfil y habla sobre la libertad de expresión. Y bueno, yo tengo casos concretos, tengo uno a mano, porque en esos temas estamos, de cómo se produce la censura ahí adentro, los títulos de Perfil, por ejemplo, esta mujer que mataron en Córdoba, en el country, qué sé yo, se acostaba en la cama de su hijo y tenían relaciones. Título central, y tenían relaciones edípicas. ¿Cómo publicar eso? Alguien que pretende... Bueno, la Nata acaba de decir lo mismo de Gabriela Cheruti, que se acostaba con Menem. Y bueno, pero la Nata
La nata no se puede... Bueno, la nata rompió bolsa, y yo siempre pensé, no le voy a discutir la intuición, los reflejos periodísticos y todo lo demás a la nata, pero siempre pensé que a la nata le interesaba no la búsqueda de la verdad, sino el escándalo que esa posible verdad podía producir. Y ahora además le dieron el gusto y el día más feliz de su vida cuando lo detuvieron un par de horas. Hay que ver la foto que salió en Clarín de la nata en el momento que lo están deteniendo. Tiene una sonrisa de felicidad. Sí, estaba como en el éxtasis. Sí, jugaron para él. Léeme de esta despedida provisoria. Sí. Léeme lo que quieras. Y te voy a leer una de las últimas cositas que escribí, que tiene que ver con otro libro de cuentos, poesía, que es la parte, digamos, principal de mi obra, porque la poesía yo la tengo presente en todos los, incluso en los reportajes. Y esto lo escribí el otro día, ahí estaba caminando por el mar, descansando 4 o 5 días, y nada, bajé la vista así y me encontré con una piedrita que tenía la forma de un corazón, y me disparó un libro que son variaciones sobre corazones, ¿no? Y el título es 1976. Demasiadas piedras con forma de corazón en la orilla única del mar hoy. ¿Por qué será que de pronto me doy cuenta que en la orilla que le queda al mar hoy, demasiadas piedras con forma de corazón? Estas piedras, ¿alguna vez habrán sido corazones? ¿Corazones de quiénes? Pequeña pregunta. ¿Dónde están ahora los cuerpos de esos corazones? Una pequeña pregunta más, una sola. ¿Y dónde están ahora los corazones de nuestros cuerpos? ¿Dónde se han ido? ¿Qué fue de ellos? De los corazones de nuestros cuerpos. La madre que nos parió y el padre, ¿será que no hemos nacido? Gracias, Rodolfo. Gracias. Y bienvenido como siempre. Rodolfo Braselli en la Libroteca. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.